Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera, puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Hoy vamos a hablar de viajar, sus beneficios, lo que se puede aprender y cómo organizar de forma general un viaje. En próximos videos vamos a profundizar sobre el tema y viajaremos juntos a los diferentes lugares. Te invito a que me acompañes y viajemos juntos. Al viajar se tiene la oportunidad de conocer no solamente personas, lugares, culturas, comidas, sino también a uno mismo. Uno logra descubrir cosas que no conocía de uno, por ejemplo, habilidades, formas de pensar y muchas más, que normalmente no sabemos que las tenemos o no les prestamos atención. Se puede tener una idea más amplia de los pensamientos del resto del mundo. Se pueden aplicar todas las cosas positivas que descubramos en cada aventura y así mejorar nuestra vida y la de los que nos rodean y, ¿por qué no?, también nuestro país. Al viajar recomiendo ahorrar primero. De esta forma no se ven afectadas nuestras finanzas. Demora un poco más, pero es más gratificante y sin el estrés de tener luego que pagar deudas. Lastimosamente, en mi país, Panamá, sale más costoso viajar internamente que ir a otros países. Esa es la razón por la que la mayoría de mis viajes no son turismo interno. No hay muchos guías turísticos que te lleven a lugares no tan convencionales o conocidos. Viajar solo es más costoso que viajar acompañado, pero la sensación de libertad y de poder ir donde uno desea sin restricciones es la mejor sensación. Porque pagar tan caro un viaje y no ir a los lugares porque el grupo se cansó, se aburrió o no les interesa es bastante frustrante. Por ejemplo, ir a París y no ir al Arco del Triunfo, teniéndolo a unos pasos de distancia porque la mayoría se cansó, eso me pasó a mí. Gracias a Dios en ese momento alguien del grupo me acompañó, pero tuvimos que correr literalmente una super carrera para poder llegar simplemente a tomar unas fotos nada más y regresar porque el grupo se iba. Tuvimos que alcanzarlos, por suerte iban caminando lento y lo logramos. Desde esa vez empecé a ahorrar más a conciencia para poder irme sola de viaje y decidir dónde quiero ir y cómo quiero ir, para no quedarme con esa sensación que no logré disfrutar lo que hubiera deseado. No es que sea malo o que no me guste viajar acompañada, pero debes ir mentalizado a que se hace lo que decide la mayoría porque para eso se viajó. Y aclaro, me gusta viajar acompañada, pero en particular esa ciudad yo tenía tantos deseos de recorrerla, apreciar cada detalle y no fue posible. Espero, si hay una próxima vez, poder ir a París sola y disfrutar completamente todos los rincones o con alguien que piense muy parecido a mí. Una excelente forma de viajar para los que no nos agrada desempacar tantas veces en un viaje es un crucero. Es una forma cómoda y accesible de poder conocer varios lugares en un mismo viaje. Si viajáramos de otra manera saldría más costoso. Más adelante hablaré más sobre los cruceros y la diversidad de opciones que ofrecen, desde quedarse sin bajar en ninguna parada, disfrutando de toda la actividad a bordo, o bajarse en todas y realizar las excursiones que ofrecen. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera, puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.